mensajes, bueno, recibimos una llamada telefónica, un mensaje por ahí, Messenger, ¿verdad? Un chat, como usted le llame. Textos que nos están mandando nuestros amigos y muchas veces familia o sus amigos, ¿verdad? De los niños, jóvenes, adolescentes, están empujándolos para ir en una dirección contraria a la que Dios quiere. Entonces con todo esto tenemos que lidiar muchas veces, ¿verdad? Muchas veces las redes sociales también nos enredan con mentiras y al parecer ya para cuando usted acuerda, ¿verdad? Para cuando aquella persona se da cuenta, pues ya está en medio de aquella situación, ya cayó, ¿verdad? Vamos a ver en este tiempo la escritura que nos dice. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, vaya conmigo a su Biblia o en su Biblia, al capítulo 2. Nos dice la escritura así, vamos a darle lectura todos juntos. Nos dice así, y también leemos el verso 10, 9 y 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, le damos muchísimas gracias, Señor, porque los pensamientos, los planes que usted tiene para con nosotros son pensamientos, planes de bien y no de mal, para dar el fin que esperamos, Señor. Hoy en esta noche, Señor, aquí estamos delante de su presencia, Señor, para recibir de su instrucción, Señor, para recibir de sus promesas, de su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, amén. Y bueno, es importante que nosotros nos identifiquemos, ¿verdad? Saber con quién nos estamos identificando. Dice la escritura que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Todo esto somos. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes, dice la escritura, de aquel que nos llamó, que estábamos en las tinieblas, en el mundo, y ahora estamos en el reino de Dios, en su luz admirable. Es lo que dice el Señor que somos usted y yo, amén. Pero a mí me gustó mucho un pasaje, ¿verdad? Tocó grandemente mi corazón. Si me acompaña usted, por favor, en su Biblia, al libro de Daniel. Es muy importante reconocer que nuestra identidad, valor y propósito se ve afectada cuando nosotros somos alimentados por fuentes incorrectas. Aleluya. Amén o no amén. Muchas veces hemos experimentado eso. Yo creo que todos. Pienso que no hay alguna persona, algún padre, ¿verdad? A lo mejor si hay alguna excepción, ¿verdad? No sé, pero pienso que todos hemos experimentado esto, que de repente vienen nuestros hijos de la escuela y nos dicen, ¿verdad? Mami, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, mija? Dijo mi amiguito en la escuela que yo tenía las orejas de elefante, ¿verdad? O dijo aquella niña que yo parecía una vaca. O dijo aquel niño que yo tenía dientes de caballo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, desde pequeñitos vamos sintiendo, ¿verdad? Cierto rechazo, cierto ataque, se puede decir así, porque recuerde que estamos en una guerra espiritual. Amén. No traemos armas, yo no traigo una pistola, usted tampoco, no traemos un revólver, no tenemos un cañón, ¿verdad? No tenemos una ametralladora o una bazooka, nada de eso, pero tenemos las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y hay que saber usarlas, ¿verdad? Entonces tu identidad, valor y propósito se ven amenazadas cuando son alimentadas de la fuente
incorrecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres con esos niños que apenas tienen sus escasos 5 o 6 años, verdad? Que vienen con esa clase de información que quiere influenciar en su vida, quiere controlarles y quiere llevarles a la depresión. Bueno, tenemos que hablarles lo que dice la palabra de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, vaya conmigo a Daniel en el capítulo 1 y nos dice así la escritura: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Mire, estuvo sitiada, ¿verdad? Y este rey, mis hermanos, Joacim, bueno, pues había hecho cosas no agradables delante de Dios, igual que el pueblo, ¿verdad? Entonces había una razón para que esto aconteciera, porque nos dice en el 2, podemos entenderlo así en el verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjese lo que nos dice la escritura. Dios había hecho un pacto con su pueblo, ¿verdad? Con la gente de Israel. Él había hecho ese pacto, ¿cuál era? Bueno, que Él prometía que iba a cuidar de ellos. Como también nosotros sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, ¿verdad? Él los iba a bendecir si ellos obedecían a la palabra de Dios. Pero ellos no obedecieron sus estatutos, ¿verdad? Ellos no obedecieron sus mandamientos, buscaron la idolatría en vez de refugiarse en el Señor, se fueron en una dirección diferente. Y bueno, aconteció todo esto de que ahora el pueblo de Dios estaba cautivo, ¿verdad? Fíjese muy bien. Dice la escritura que a Nabucodonosor, él quiso venir y sitiar la ciudad. No solamente quiso, sino que lo hizo. Se llevó la gente. ¿Y qué fue lo que pasó en aquel entonces? Nabucodonosor quiso que la cultura que ellos tenían fuera absorbida por el pueblo de Dios. Como hoy en estos días, ¿verdad? Que sabemos bien la corriente del mundo que está allá afuera. Sabemos bien lo que está establecido por Dios. Amén. Y nosotros como cristianos debemos de determinar qué dirección vamos a seguir. Como dice por ahí un canto, perdón, que dice: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, ¿verdad? Entonces dice el mundo atrás, la cruz delante, amén. Así nosotros también. Pero él quería que Israel, mis hermanos, pues quedara preso en sus pensamientos, en sus acciones, que la cultura de ellos fuera sembrada en el pueblo de Dios y que se alejaran de Dios completamente. Y eso no lo quiere el Señor. En vez de eso, los judíos se volvieron iguales a los gentiles. Cuando Dios determinó, ¿verdad? Nos dio sus mandamientos, que no debemos de tener dioses ajenos y todo eso. Ellos, en vez de eso, de seguir los mandamientos de Dios, se hicieron como un pueblo gentil. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros sigamos a Dios y lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. En el verso 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes. Entonces el rey Nabucodonosor quería las mejores personas, la nobleza, por así decirlo, para que estuvieran a su servicio, a sus órdenes. Bueno, sabemos bien que trajo aquellos jóvenes, ¿verdad? Pero entre uno de ellos era Daniel. Y hoy vamos a ver acerca de la vida de Daniel. Bueno, Daniel era ese joven que pertenecía al linaje real, porque él fue traído al reino de Nabucodonosor bajo su servicio, donde iba a ser instruido,
donde Daniel iba a ser enseñado por su cultura, por así decir, su idioma y todo eso lo tenía que aprender. Pero nos damos cuenta que al ser traído ante Nabucodonosor, que él venía siendo de linaje real, ¿verdad? Entonces era de los príncipes. Pero una cosa bien importante era que Daniel era muy firme en sus convicciones. Y es como nosotros tenemos que ser muy firmes en nuestras convicciones, en lo que nosotros creímos, en lo que nosotros estamos predicando, en lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Nosotros debamos estar firmes para que el enemigo no venga y nos zarandee. También nos podemos dar cuenta que a través de Daniel, Dios hizo cosas extraordinarias y sobrenaturales, ¿verdad? Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia y superó a todas las personas que trabajaban con el rey, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver de Daniel? Bueno, él era un modelo de justicia. Si quiere, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel, vamos a darle lectura al capítulo 14 y verso 14. Dice así, en el verso 14: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Dios los halló justos, por su justicia vivieron, como quien dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Daniel se mantuvo íntegro y fiel a Dios, aún en la situación en la que él se encontraba. Imagínense hoy en este tiempo, ¿verdad? Todos tenemos un lugar, un techo, por así decirlo, ¿verdad? La mayoría de nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra casa. Entonces llegamos a casa, tenemos la comodidad ahorita y podemos decidir cenar o no cenar, descansar un ratito, salir a caminar, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Opciones que podemos tomar. Pero imagínense que estamos nosotros tan tranquilos en nuestro hogar con nuestra familia, cuando viene alguien y nos rodea, ¿verdad? Rodea todo Reynosa y nos toman como presa, nos llevan cautivos hacia otro lugar, vamos a suponer a China, ¿verdad? Donde no entendemos ese idioma, no entendemos la cultura, no sabemos los platillos, nosotras las mujeres, ¿verdad? No es igual la comida que la que está aquí en México y tienen una cultura diferente, una forma de ver la vida diferente. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, verdad? Tal vez, hermanos, entristecidos porque bueno, se fue todo Reynosa y decimos, ay, cómo extraño a Río Bravo, ¿verdad? ¿Cómo extraño a Matamoros o a Texas, verdad? Tal vez con familia por aquí, por allá, en Monterrey. Imagínense, Daniel también sintió una aflicción grande, pero eso no lo detuvo de estar al servicio de Dios. Y usted y yo muchas veces nos quejamos por cosas que ni debiéramos quejarnos, ni debiéramos de estar entristecidos, ni debiéramos de sentirnos solos, ¿verdad? O rechazados. No, mis hermanos, tenemos un Dios que nos ama y estamos en un lugar de mucha bendición, amén. Estamos aquí en nuestra tierra, estamos con nuestro Dios en primer lugar y estamos como familia aquí en la iglesia, tenemos familia aquí también a la cual podemos visitar, con la cual podemos convivir y esto es algo muy, muy hermoso, amén. Y dice en el verso 4, muchachos en quienes si no hubiese, tacha alguna, de buen parecer, además tenían que ser simpáticos, guapos, enseñados en toda sabiduría, tenían que ser sabias estos jóvenes, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Sabemos bien, ¿verdad? Que bueno, tomaron a estos jóvenes, a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Y mire, Daniel significa Dios es mi juez, es lo que significa Daniel. Ananías significa amado
del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Amado del Señor. Misael significa, es una pregunta, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? ¿Verdad? Es lo que significa Misael, o sea, para honrar y glorificar a nuestro Dios. Azarías significa, el Señor es mi ayudador. Qué hermosos nombres tuvieron ellos, ¿verdad? Estos fueron los jóvenes que eligieron, jóvenes que eran muchachos que dice que no tenían tacha alguna, tenían un buen testimonio, como nosotros todos los de la iglesia, palabra de fe, de buen parecer igual que nosotros, ¿verdad? Como dice por ahí, las viejitas a veces no dicen, estás guapo, simpático, no dicen eso, sino que dicen, pues no está feo, ¿verdad? Así somos nosotros, no estamos feos, ¿verdad? Enseñados en toda sabiduría, bueno, por el poder del Espíritu Santo, sabios en ciencia y en buen entendimiento, porque así el Señor nos ha cambiado, e idóneos para estar en el palacio del Rey, pero nosotros en el del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y que les enseñasen las letras y las lenguas de la lengua de los caldeos. Ellos iban a aprender una lengua nueva, un idioma nuevo, y eso fue lo que hicieron estos jóvenes. Ahora bien, la meta de Nabucodonosor era hacer que la nueva vida de los cautivos de Babilonia fuera tan increíble que no querrían volver a Jerusalén. Él quería que se quedaran por siempre ahí. ¿Por qué? Yo pienso que sentía a Dios en la vida de ellos. Amén. ¿Por qué esta persona quería un pueblo extraño con él? Yo creo que él sabía que donde estaba el pueblo de Dios, ahí había prosperidad, ahí había bendición, ahí había gozo, ahí había felicidad, ahí había sanidad, ahí estaba la presencia de Dios. Aunque el pueblo, ¿verdad?, se hubiera revelado de una manera u otra, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, amén. Entonces por la misericordia de Dios aquel pueblo no fue destruido, ¿verdad? Si ellos acogían la comida, fíjese muy bien, la arquitectura, la historia de Babilonia, los prisioneros serían persuadidos a renunciar a su vida pasada y aceptar un nuevo estilo de vida. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, esto pudiera ser de una manera buena cuando Nabucodonosor fuera un pueblo, también pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios. Pero qué cosa tan tremenda cuando el enemigo está tan interesado en nosotros, en nuestras vidas, que quiere que aceptemos todo lo de él y que sigamos un estilo desagradable ante los ojos de Dios. Nabucodonosor quería venir a romper la identidad, estaba contra la identidad de los hijos de Dios, quería cambiar sus estrategias, sus pensamientos, quería cambiar sus actitudes, su forma de ser. Nabucodonosor estaba muy interesado en que esa fe que el pueblo de Dios tenía, que aún le quedaba, ¿verdad?, fuera destruida, raída totalmente. Él quería cambiar su identidad, que ahora se identificaran pues como hijos del diablo. Y es lo que quiere el enemigo. Quiere venir a robar, a matar, a destruir. Pero nosotros debemos de saber, hermanos, en quién hemos creído y también saber dónde estamos parados y firmes. Amén. En el verso 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Durante 3 años iban a ser instruidos, iban a aprender la lengua, o sea que les iban a hacer un lavado de cerebro por 3 años, ¿verdad? Nabucodonosor dijo 3 años suficiente, ¿verdad? Para que ellos cambien su manera de pensar, para que ellos cambien sus hábitos, para que ellos cambien sus costumbres, para hacerlos a mi voluntad y que ya no estén buscando ese Dios, sino que ahora a mí me vean como su Dios.
Qué tremendo, ¿verdad? Y esos son planes del enemigo que también tiene, pero que en el nombre de Jesús, por eso nosotros debemos de estar bien firmes y saber quiénes somos en Cristo. Dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así nos dice el Señor. Y dice en el verso 6, entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. O sea, les cambió el nombre. Era tanto el deseo de Nabucodonosor, ¿verdad? De tener control en ellos, que hasta les cambió el nombre. Quiso cambiarles la naturaleza, su mentalidad, su estilo de vida, su manera de comportarse, por así decirlo, el compañerismo, porque ya no podían estar tan cerca de los demás, sino que con el mismo pueblo de Nabucodonosor, ¿verdad? Y su gente que le servía. Entonces nos damos cuenta que él le cambió el nombre. Y muchas veces esto ocurre o ha ocurrido en nuestra vida, ¿verdad? De pequeñitos nos pusieron sobrenombres, ¿verdad? Por ejemplo, un sobrenombre que me pusieron a mí que pues se me hace chistoso, no es algo feo, se lo voy a compartir. Cuando estaba en la secundaria tenía mi pelo tan chino y cortito y todo chino, tan chino, chino. Y me pusieron ahí en la secundaria Anita la huerfanita. Y así mis amigas iban en la pecera y me gritaban, Anita la huerfanita. Y yo no le voy a decir lo que les contestaba, ¿verdad? También no me dejaba, ¿verdad? Pero así es el enemigo, ¿verdad? Él quiere tomar tanto el control en su vida que hasta muchas veces le cambia el nombre. Cuando la Biblia nos dice antes más bien en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces yo soy una más que vencedora. El enemigo viene a poner pensamientos malos y nos dice, no, tú no sirves para nada, ¿verdad? Tú eres un fraude, ¿verdad? No, tú ni vales. Y entonces nos cambia, ¿verdad? Quiere venir a robar la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Para procurar borrar de las mentes de los jóvenes israelitas la memoria de la religión verdadera, los babilonios hasta les cambiaron sus nombres para ser los hijos de dioses paganos. Por ejemplo, ya que a Daniel lo llamaron Belsasar, significa príncipe de Bel, que era un ídolo que tenían ellos. Fíjese, un ídolo. Imagínense que nos cambien el nombre y que a las mujeres en vez del nombre que tenga le digan Virgen de Guadalupe. ¿Me entiende? O a un varón San Martín de Porres. ¿Me entiende? Pues mire, le habían cambiado el nombre, ya no era Daniel, ahora era San Martín de Porres, por así decirlo, ¿verdad? San Francisco de Asís. Ahora el nombre que era Bel, que era un ídolo, Ananías lo nombraron Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. Puras cosas paganas, era lo que estaban haciendo uso. A Misael lo denominaron Mesac, que es decir, ¿quién es como Venus? Otro dios que ellos tenían, ¿verdad? Cuando le decían Mesac, le estaban diciendo, ¿quién es como Venus? A Azarías le dieron el nombre de Abed-nego, que quiere decir el siervo de Nego, que es un dios también pagano. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Cuando nosotros a nuestros niños también le decimos, ay, mi chiquito, mi bebé hermoso, mi cosita es hermoso. Y allá en el kinder le dicen, ahí viene el trompa de elefante. ¿Verdad? O sea, desde chiquitos muchas veces vamos sintiendo ese ataque
ataque, se puede decir, esa estrategia del enemigo que quiere venir a dañarnos, ¿verdad? Y muchas veces aún hasta por personas de autoridad que amamos y que están dentro de nuestro círculo familiar, como son papá y mamá. A veces nosotros muchas veces también les ponemos sobrenombres a los hijos y de una manera para dañarlos, ¿verdad? Eh, Voy a decir como le digo a Natán, pero jugando. Yo siempre juego con él y para jugar con él le digo Fulgencio. En vez de decirle Fulgencio, le digo, oye Fulgencio o Fuji, ¿me traes agua? Pero es un juego, ¿verdad? Es más, no sé ni lo que significa Fulgencio, ¿verdad? Pero es parte de jugar. A veces los papás, por una manera de hacer juego con nuestros hijos, los maestros, personas de autoridad, los abuelitos, los tíos, ¿verdad? O alguien, hasta el esposo muchas veces nos ponen sobrenombres a las mujeres, dicen, ya llegó mi peor es nada, o ya llegó mi chorreada, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces, si nosotros pensamos que esto es algo que viene de parte del enemigo, pues hay que tomar cartas en el asunto, hay que hablar sobre eso, ¿verdad? Que no nos agrada, ¿verdad? Igual si ya sabemos que es por cariño, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tomarlo como por un cariño, ¿verdad? Dice en el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto a mí me llena de pasión, me apasiona, ¿verdad? Mire, un joven lejos de su pueblo, de su familia, lejos de su costumbre, de su tierra, bueno, tantas cosas que pudiera decir, bueno, pues tierra nueva, vida nueva, voy a hacer ahora y a deshacer, ¿verdad? Como muchas personas que son cristianas aquí, pero van a Río Bravo y allá toman, ¿verdad? Allá bailan, allá fuman, ¿verdad? Como decía mi esposo que había uno que pasaba para Estados Unidos, ¿verdad? Y algo así tomaba, fumaba, hacía cosas incorrectas y aquí se portaba como un santo. Entonces no, qué hermoso, dice Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, propuso quiere decir aceptar una idea o proyecto antes de que se presente cierta situación. Aceptar una idea o proyecto antes de que se presente cierta situación. Bueno, hablando de comida, muchas veces cuando las mujeres nos ponemos a dieta, ¿verdad? Pues proponemos en nuestro corazón, ay, no, no pastel, no de harina, no donas, ¿verdad? Nada, o sea, nada de harina, ¿verdad? Pero ya lo proponemos desde antes. Entonces, de repente vamos de visita o alguien cumplió años y se nos sirve hasta, y luego hasta parece que saben, ¿verdad? Un pedazote así de pastel, ¿verdad? Un cuarto del pastel. Pero ya propusimos. Bueno, eso lo estamos viendo de una manera simple, simplemente por una dieta. Pero aquí era por algo más importante y valioso, que era por el amor a Dios y fidelidad al Señor. Daniel había propuesto no contaminarse con la comida del rey. Ahora imagínense, era la comida de un rey. ¿Cuántos de nosotros dijéramos, ay Padre, me pusiste en la bendición? O Dios bendice los alimentos y para adentro, ¿verdad? Imagínense lo mejor. No era la comida que tenemos usted y yo en casa, no es mala la comida que tenemos en casa, es rica, es buena, es nutritiva y es el maná del cielo. No hablamos mal, pero imagínense la comida de un rey es de lo mejor. De la mejor comida, tenía los mejores cocineros, el mejor sazón, bueno, y cantidades grandes. Sin embargo, este muchacho
aunque estaba lejos de su gente, por así decirlo, lejos de su pueblo, no estaba lejos de Dios. Él tenía esa cercanía con el Señor y él sabía que tenía que obedecer a Dios. Dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, si gusta ir ahí en su Biblia. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Dice así la escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Somos tentados, pero es importante nosotros proponer antes de que se nos presente la tentación o la situación, no contaminarnos, no hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos, hay un cumpleaños, una fiesta y una reunión familiar, y ya sabemos que dentro de la familia siempre va a haber un chismoso, un amargado, un enojón, un gritón, uno, no sé, deprimido y un tragón, ¿verdad? Pero nosotros proponemos en nuestro corazón, pues es la fiesta de fulanito, ¿verdad? Y me invitaron y voy a ir y ya sé que va a estar y el chismoso, ¿verdad? Pero proponemos antes, Dios mío, ayúdame a crucificar mis orejitas y mi lengua. Ay, porque qué fácil, ¿verdad? Es hablar. Como decían por ahí, que la lengua no tiene hueso, ¿verdad? Entonces el oído tampoco. Entonces empezamos a proponer. O sea, si ya sabemos que el chismoso y apenas nos quiere decir algo y le abrimos la Biblia, le decimos, mira lo que dice aquí en Juan 3:16, ¿verdad? O nos damos una escapadita, ahorita vengo, voy por el postre, ¿verdad? O simplemente le hablamos claramente y le decimos, ¿sabes qué? Ya me has contaminado bastante, ya me dijiste, ya no me digas nada, si me vas a hablar de alguien, háblame algo bueno, y si no, ya no comentes nada, ¿verdad? Entonces dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación no viene de Dios, viene del diablo. Él es el tentador. Él es el que quiere que nosotros estemos en pecado y hagamos las cosas incorrectas, malas. Pero cuando nosotros proponemos en nuestro corazón, como Daniel, decimos, ay Dios mío, no quiero pecar, ya no quiero hablar, ya, Señor, contrólame la patita, porque de repente ahí los vecinos ponen la música y se me quiere mover, Señor, Señor, Señor. Si no, pues hasta las amarramos, ¿no? Deténganse. Pero Dios nos da juntamente, ¿verdad? Con aquella situación que viene, nos da la salida para que podamos soportar. Nabucodonosor pretendió cambiar sus principios, haciéndolos participar de la comida del rey en contra de las ordenanzas judías. Los judíos no podían comer ciertos alimentos, mucho menos lo sacrificado a los ídolos. Pero ¿cuántos de ustedes el 12 de diciembre ahí están? No solamente se echan los tamales del champurrado, sino que ahí están la guadalupana y hasta mueven el cuerpecito, la guadalupana, y vengan el champurrado y vengan los tamales. ¿Sacrificado hecho para quién? Para los ídolos, ¿verdad? Para las vírgenes, para los ídolos vienen de parte del diablo. Detrás de los ídolos está Satanás. Él consistía en animarles para que los israelitas hicieran lo incorrecto, ¿verdad? Él quería que ellos tropezaran. Él quería que ellos hicieran las cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios. Y es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros también. Quiere hacernos caer, quiere hacernos tropezar, pero ya depende de nosotros. Debemos de proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Ahora, como dice el dicho, ¿verdad? Cada quien sabe de la pata que cojea, ¿verdad?
Para explicárselo mejor, ya más o menos nos conocemos y sabemos dónde está el problema, el pecado, la dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proponer en nuestro corazón no caer en ese pecado, en esa situación. Estar nosotros, hermanos, al límite, poner un límite, y ese límite no lo vamos a traspasar. Es decir, yo no puedo hacer aquello. Por ejemplo, personas recién convertidas que a lo mejor vienen con cierta adicción de vicios, de alcohol o X, ¿verdad? Van a proponer en su corazón, no, ya no más. Y aunque venga mi compadre, porque ya sé que mi compadre viene a las 12 de la noche y viene con su botella y es más me la va a regalar y todo, yo ya propuse que no más. Y Señor, usted me va a ayudar. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y miren el verso 9 nos dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Qué hermoso, cuando Dios nos da gracia y buena voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, los niños cuando están en las escuelas seculares y que pues viene el Día de los Muertos, ¿verdad? Y que hay que hacer un altar de muertos y todo. Y ahí estamos nosotros orando, Señor, pues ya sabemos que muchas veces la amenaza de los maestros es que si no participas de esto, si no traes comida, si no traes la foto de un muerto, si no participas en edificar el altar de los muertos, pues que les van a bajar puntos, que los van a reprobar, algo va a ser malo contra ellos, ¿verdad? Sus calificaciones. Pero nosotros estamos orando. Y que Dios, hermanos, dé gracia, como aquí dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. Que Dios ponga en gracia a nuestros hijos ante aquellos maestros, ¿verdad? Que bueno, traen, las leyes o las reglas, el reglamento de CEP, ¿verdad? Que deben de cumplirlo supuestamente, pero ya ahí que permitan que nuestros hijos no participen en eso. Ya viene algo, es de parte de Dios. Eso es gracia, favor, buena voluntad. Y viene de parte de Dios. Esto es algo hermoso. Nosotros hemos recibido gracia cuando se nos concede un favor de una forma gratuita y sin merecerlo. Eso podría ser gracia. También puede ser que eran personas agradables, que les cayeron bien. Cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Eso es cuando hablamos un poquito sobre gracia. Dios le dio gracia y buena voluntad a Daniel, ¿verdad? Ante los jefes. Aunque la Biblia nos dice que Dios tiene planes buenos para nosotros, no significa que nuestra vida será buena y grata y que no tendremos problemas. Aunque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, muchas veces vamos a ser también probados por el mismo Dios para saber lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice la Escritura, si habíamos de obedecer o no los mandamientos. Entonces también muchas veces somos probados, ¿verdad? Dios tiene planes grandes para nosotros, pero quiere ver cómo está nuestra intimidad con Él, cómo está nuestra relación con el Señor. Y el círculo de amistades que tenemos, mire qué hermoso que Daniel tenía estos 3 amigos en una misma fe, en un mismo propósito. Verso 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Eso fue lo que pidió Daniel. Y se nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey.
y haz después con tu siervo según veas. Pero ¿qué crees, verdad? Hubo algo extraordinario ahí, como lo vemos más adelante. Yo pienso que fue la misma presencia de Dios en estos jóvenes que hermoseó su rostro y se pusieron más robustos que los otros, que le entraban bien a las carnitas, ¿verdad? A los chicharrones, a todo lo que comían, al vino, ¿verdad? Todo esto que ellos comían, ingerían, ellos se veían mejor. Dice en el 14, y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Oiga, ¿no nos habrá pasado a nosotros lo mismo? Pues estamos en los 40 días de ayuno y oración y parece que nos vemos un poquito más robustos. Y vamos a decir que es la hermosura que Dios nos da, ¿verdad? Amén. Así pues, Mesazar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Amén. Hechos capítulo 15, verso 28 nos dice, Hechos capítulo 15, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Esta era lo que estaban recibiendo los apóstoles, ¿verdad? Entonces estaba diciendo que teníamos que abstenernos de lo sacrificado a los ídolos. Digo, por si hay alguno de ustedes que dicen, no, eso fue allá en el Antiguo Testamento. Pues aquí también viene, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjese. Muchas veces somos probados y vencemos y hay un crecimiento espiritual extraordinario, mis hermanos, para nosotros. Hay una bendición bien grande. Pero igual, ¿verdad? Es como si Dios nos tiene un premio, pero primero va a probarnos a ver si ya pasamos, ¿verdad? La prueba y ahí está el premio, o nos la retiene un poquito más porque a lo mejor si nos la entrega en este momento, pues va a ser contraproducente, se nos va a subir los humos, vamos a querer que nos prendan veladoras, que nos aplaudan, ¿verdad? Hasta que nos hagan un rosario, yo creo, ¿verdad? No. Daniel y sus amigos aprendieron lo mejor que pudieron de la nueva cultura para poder hacer su trabajo con excelencia. Fíjese, aprendieron. Sin embargo, mientras aprendieron, se mantuvieron en total lealtad a Dios. Estaban aprendiendo la cultura para hacerlo mejor, porque ellos en su corazón, yo creo que ellos sabían que había un propósito de Dios. No cualquiera estaba con un rey pagano, digamos, ¿verdad? Ninguna cultura es necesariamente enemiga de Dios, siempre y cuando no viole los mandamientos del Señor. Amén. Verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Fueron los mejores. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores que todos los achichintles del diablo, ¿verdad? 10 veces mejores. Eso era solamente Dios y su propósito.
Nabucodonosor situó a Daniel y a sus amigos entre su equipo de consejeros. Ese equipo incluía magos y astrólogos que afirmaban predecir el futuro a través de las prácticas del ocultismo. Pero nosotros sabemos que eso no le agrada a Dios. Eran bien hábiles en comunicar su mensaje con autoridad, aquellos astrólogos, aquellas personas, como si lo recibieran directamente de sus dioses, con D minúscula. Sin embargo, Daniel y los otros jóvenes judíos tenían discernimiento, que era un don de Dios, además de conocimiento. Por eso el rey estaba más complacido con ellos que con los otros. Pero bien importante, cuando nosotros servimos a Dios, no debemos de fingir que es el Señor. Eso solamente se lleva a través de la obediencia y de tener una buena relación con Dios. Como Dios nos va dando discernimiento, inteligencia, sabiduría. No es algo carnal, es algo entre Dios y el humano, y la persona, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros estemos, hermanos, alentándonos nosotros mismos, no olvidando quiénes somos en Cristo. Amén. Yo sé que hay presión muchas veces en el grupo, en la familia, en la escuela, en los compañeros de trabajo, en el área donde usted se está ahí moviendo, ¿verdad? Usted tiene influencia con ellos, pero a veces, muchas veces, usted permite que ellos también le estén influenciando a usted. Y que en vez de que usted esté siguiendo el camino correcto de Dios, usted como que se está deslizando. Dice la Escritura que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso debemos de proponer desde antes, amén. Vivir una vida crucificada, una vida que le agrade a Dios. Debemos de tener una posición firme de vida y no de muerte. Debemos de ser obedientes a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y bueno, como nos dice, una vez vaya conmigo a la escritura que iniciamos, que era Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, y nos dice la escritura: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que somos usted y yo, y es con lo que nosotros nos tenemos que identificar, amén. Nosotros somos ese linaje escogido, hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, usted y yo. Somos linaje escogido. Nosotros hemos sido en el pasado, ¿verdad? Paganos, por así decirlo, pero ahora somos un pueblo de Dios. Hemos sido insertados en la familia de Dios. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Jesús ha abierto la entrada y su presencia para con nosotros. Recuerde que anteriormente los sacerdotes eran los que entraban a la misma presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos esa entrada libremente porque el Señor Jesucristo, con su precio, con lo que pagó, con su sacrificio, mejor dicho, pagó el precio total y completo para que nosotros seamos ese real sacerdocio y podamos ministrar, amén. Nosotros somos pueblo adquirido de Dios para posesión suya. Como dijo el Señor, que en Abraham serían benditas en él, ¿verdad? Todas las familias de la tierra. Nosotros somos ese pueblo, esas familias bendecidas y adquiridas por nuestro Señor. Entonces nosotros debemos de estar firmes en nuestras convicciones, en nuestra identidad, y anular y cancelar cualquier estrategia que el enemigo tenga, cualquier plan, cualquier pensamiento. Como yo le digo, en la mañana nos levantamos y somos bombardeados con pensamientos negativos y contra nosotros mismos, ¿verdad? Como si agarráramos una, como le dijera, una granada y nos la aventáramos a nosotros mismos, ¿verdad?
debemos de tomar el dominio propio, tomar el control y cortar contra todo eso en el nombre de Jesús y proponer en nuestro corazón no contaminarnos, no permitir lo negativo, no permitir el pecado, no permitir la maldad, la iniquidad en nuestro corazón. Póngase de pie en el nombre del Señor. Entonces Dios nos habla claramente a través de este pasaje de la vida de Daniel. Ya hay mucho que más podemos ver de la vida de Daniel, milagros extraordinarios que el Señor realizó a través de su siervo. Y todo, ¿por qué? Porque él se mantuvo fiel, se mantuvo leal. Él nunca dejó de buscar a Dios, aún en un pueblo extraño, en una tierra ajena. Él siempre estuvo en conexión con el Señor. Y este es un día especial también para nosotros, para proponer en nuestro corazón. Este es un tiempo donde usted debe de estar en comunión con Dios. Yo le animo a que usted venga a la presencia de Dios. El altar está abierto en su silla. Y usted también empiece a meditar qué es la estrategia del enemigo, qué es la tentación, o qué son esos pensamientos negativos, o qué es ese pecado que siempre lo aborda y usted cae. Entonces usted necesita, como Daniel, proponer en su corazón no contaminarse, ¿verdad? Él lo propuso, ¿verdad? Antes de que le trajeran las carnitas, el guisado, la comida, el vino. Él habló directamente con aquellas personas encargadas y les dijo no, porque no quería violar los mandamientos de Dios, no quería ser un transgresor, no quería estar, hermanos, contra la voluntad de Dios. Y hoy en esta noche también, sin lugar a duda, como dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Cada uno de nosotros hay áreas de nuestra vida donde necesitamos determinarnos a hacer uso del dominio propio, determinarnos a hacer uso de la palabra de Dios para, mis hermanos, vencer en aquellas áreas que se han presentado y que hemos permitido y que hemos sido presas del pecado, de la maldad del enemigo. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy le pido por su pueblo, mi Dios, le pido por mí, por mi esposo, por mis hijos, por esta iglesia, Señor, por la iglesia universal, mi Dios, para que usted, mi Señor, abra nuestro entendimiento, mi Dios, Padre Santo, y que entendamos, Señor, que hay una guerra en nuestros pensamientos, que el enemigo va a venir a ofrecer cosas incorrectas, Señor, que va a tratar de seducirnos, va a tratar de venir a dominarnos, a influenciar nuestra vida. Pero ahora, Señor, hemos entendido, se nos ha sido revelado en qué áreas tenemos que nosotros hacer ajustes, proponer en nuestro corazón ya no volver a caer y permitir que haya ese crecimiento espiritual en nosotros, Señor. Padre Santo, mi Dios, aquí estamos como su familia, como sus hijos, como Daniel con aquellos 3 jóvenes, Señor, que se apoyaron los unos a los otros y estuvieron en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Así estamos hoy, Padre Santo, delante de su presencia, mi Señor, reprendiendo al diablo, como dice la Escritura: acercaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, anulando y cancelando toda carnalidad, anulando y cancelando todo sentimiento, toda emoción, todo lo que está estorbando nuestro corazón fuera en el nombre de Jesús. Toda tentación no tiene parte ni suerte en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Y para usted que está aquí, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es el día de salvación. Este es el día que usted puede abrir su corazón para que Cristo venga y more en él. La Biblia nos dice, mis hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tiempo de salvación, es el tiempo que usted puede apartar una morada allá en el cielo. Haga conmigo esta oración, hable con Dios, dígale así: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he fallado. Hoy le pido que me perdone. Señor Jesús, hoy yo le invito a que entre en mi corazón.
Hoy yo le recibo como mi Señor y mi Salvador. Y le doy gracias por salvarme y le doy gracias por perdonarme en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque hoy estoy inscrito en el libro de la vida. Amén.